Sigamos con los mecanismos de las reacciones de sustitución y ahora vamos a ver lo que pasa con los complejos plano-cuadrado. A diferencia de lo que ocurre con los complejos octaédricos, los complejos plano-cuadrado en general sustituyen sus ligandos por mecanismos con marcado carácter asociativo. Recuerden que los complejos octaédricos normalmente sustituyen sus ligandos por un mecanismo disociativo tipo D o ID. Los plano-cuadrados, ya vamos a ver muchas evidencias experimentales al respecto, en general los sustituyen por un mecanismo A o IA. Se puede hacer una interpretación bastante simple de por qué los octaédricos van principalmente por mecanismos disociativos y los planos cuadrados por mecanismos asociativos, y eso es haciendo un análisis principalmente de tipo estérico. Un complejo plano cuadrado tiene todo este espacio libre por aquí arriba y todo este espacio libre por aquí abajo para que entre el ligando entrante, y por lo tanto no hay ningún impedimento para que la primera etapa sea la etapa de entrada del ligando entrante y recién en una segunda etapa se vaya el ligando saliente. En cambio, el complejo octaédrico sí tiene más impedimento estérico y lo que más le conviene es que la primera etapa sea una etapa disociativa para que en la segunda etapa recién entre el ligando entrante. ¿Cuál es la ley de velocidad que normalmente se observa en la sustitución en complejo plano cuadrado? Tiene esta forma que estamos viendo acá. Y miren, esta velocidad es como si fuera la suma de dos leyes de velocidad diferentes. Esta primera, K1 por la concentración del complejo, es primer orden respecto al complejo, y este es K2 por la concentración del complejo por la concentración del ligando entrante, que sería I en este caso. Cuando una ley de velocidad es la suma de dos leyes, así como esta, significa que la reacción ocurre por dos caminos paralelos que ocurren simultáneamente. Un camino sigue esta ley de velocidad y el otro camino sigue esta otra ley de velocidad. Esto es, una fracción de las moléculas reacciona por un determinado camino dictado por esta ley de velocidad y otra fracción de las moléculas reacciona por otro camino dictado por esta otra ley de velocidad, y la velocidad global es la suma de los dos procesos que están ocurriendo simultáneamente. Este segundo proceso, el que tiene esta segunda ley de velocidad, es fácil de entender porque es típico de un mecanismo asociativo. Es de segundo orden, es una SN2 y es lo característico para un mecanismo donde la etapa determinante de la velocidad es la entrada del ligando entrante y por lo tanto la velocidad depende tanto de la concentración del ligando entrante como de la concentración del complejo. El que no se puede entender tan fácilmente a simple vista es este otro proceso que está regido por esta ley de velocidad, que es de primer orden, y al parecer es como si fuera un proceso con carácter disociativo porque no está dependiendo de la concentración del ligando entrante. Sin embargo, la evidencia experimental indica que este término también corresponde a un proceso asociativo, pero donde está participando el solvente, que lo vamos a denotar con la letra S. En realidad, la ley de velocidad más correctamente escrita sería como está aquí abajo, donde este primer término también es de segundo orden, de primer orden respecto al complejo y de primer orden respecto al ligando entrante. Pero como el ligando entrante acá es el solvente y la concentración del solvente es altísima en estas reacciones, supónganse que es en medio acuoso, entonces esto sería la concentración del agua, 55,5 molar, es una concentración constante, esto va incluido todo este producto en una sola constante, y entonces la ley de velocidad que uno observa experimentalmente es como si fuera de primer orden, pero en realidad también es de segundo orden, es un proceso también asociativo, pero donde participan las moléculas del solvente. ¿Cómo hacemos para determinar en este tipo de reacciones el valor de la constante
K1 y el valor de la constante K2. Normalmente lo más sencillo es trabajar en condiciones donde la concentración del ligando entrante I es mucho mayor que la del complejo. Entonces, por más que esté reaccionando en los inicios de la reacción, la concentración de este ligando no varía con el tiempo y se la puede considerar constante. Si vamos a esta ecuación, como ahora esto es constante en las condiciones de la reacción, K2 por I es una constante, podemos sacar factor común y nos queda la ley de velocidad con esta forma. Velocidad es igual a K1 más K2 por I, todo esto es una constante que llamamos K observada, constante observada por la concentración de complejo. Terminamos entonces en una ley de velocidad de pseudo primer orden. ¿Y cómo se trabaja experimentalmente? Bueno, usamos una concentración elevada de I para que se mantenga constante y hacemos mediciones de velocidad a diferentes concentraciones de complejo para obtener el valor de K observada. En otro experimento, aumentamos la concentración de I, hacemos otra vez mediciones de velocidad en función de la concentración del complejo para obtener otra K observada a otro valor de I y así sucesivamente para 4 o 5 concentraciones de I diferentes y luego hacemos una gráfica de K observada en función de I. Miren acá, K observada es igual a K1 más K2 por la concentración de I. Si graficamos entonces K observada en función de la concentración de I, K1 va a ser la ordenada al origen y K2 es la pendiente de la recta que uno obtiene. Aquí tenemos entonces una gráfica de K observada en función de concentración del ligando entrante para diferentes ligandos entrantes. Todas las rectas tienen exactamente la misma ordenada al origen. Obviamente la ordenada al origen es K1 y tiene que ser la misma en todos los casos porque el solvente es siempre el mismo y K1 es la constante de velocidad del proceso cuya velocidad está controlada por la entrada de moléculas de solvente. El solvente es siempre el mismo en estos casos, K1 es siempre igual. K2, sin embargo, es la constante del proceso cuya velocidad está controlada por la entrada del ligando I. Y acá vemos que K2 varía muchísimo con el tipo de ligando entrante que tenemos. Entonces, acá sí vemos mucha dependencia con el ligando entrante y es una evidencia muy importante para mecanismo asociativo porque es todo lo contrario a lo que ocurría con un mecanismo disociativo. Veamos para esta reacción un complejo plano cuadrado de platino donde estamos sustituyendo uno de los cloruros por el ligando entrante I y la constante de velocidad para diferentes ligandos entrantes, miremos, varía mucho, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, 10 a la menos 2 y 10 a la 1. Hay 5 órdenes de magnitud, está variando, esto es una dependencia altísima con el ligando entrante, lo que es una muy buena evidencia de mecanismo asociativo. Las variaciones en la velocidad de sustitución con el ligando entrante son tan grandes que se ha usado este tipo de experimentos para determinar lo que se llama nucleofilicidad del grupo entrante o carácter nucleofílico del mismo. Los estudios que se han realizado fueron en general con esta reacción, la que estábamos viendo recién, se sustituye un cloruro por un ligando entrante I y se determina el valor de la constante de velocidad de K2 para esa reacción para cada uno de los ligandos entrante I estudiados. Y se define lo que se llama parámetro nucleofílico N, que está definido como el logaritmo de la constante de velocidad obtenida con un cierto ligando entrante sobre la constante de velocidad obtenida con un ligando de referencia que fue normalmente en los estudios el metanol. Por lo tanto, si la constante de velocidad obtenida con un cierto ligando entrante es igual a la constante de velocidad obtenida con metanol, esta relación es 1, el logaritmo es 0 y el parámetro nucleofílico es 0. Si la constante de velocidad es 10 veces más grande, el parámetro nucleofílico es 1, si es 100 veces más grande es 2, etcétera, etcétera.
Y acá tenemos una tabla de parámetro nucleofílico o carácter nucleofílico de cada uno de los ligandos y podemos observar fácilmente cuál es mejor nucleófilo y cuál es peor nucleófilo de todos estos. Por ejemplo, el cloruro tiene un valor de N3, o sea que es 1000 veces más rápido que el metanol. Y acá tenemos la trifenilfosfina, que es un muy buen nucleófilo. El parámetro nucleofílico es 8,79, sí, casi 1000 millones de veces más rápido ocurre la reacción con trifenilfosfina que con metanol. Vamos a seguir viendo entonces evidencias que nos indican que en los complejos plano-cuadrado las sustituciones ocurren por un proceso principalmente asociativo. Veamos efectos estéricos. Vamos a encontrar que en la mayoría de los casos la velocidad disminuye a medida que aumenta el tamaño de los ligandos espectadores. Y acá tenemos un ejemplo para la sustitución de cloruro por agua en este complejo que lo tenemos esquematizado. Acá es un complejo plano cuadrado, que es lo que estamos analizando. El metal es el platino. Acá está el cloruro que se va. Acá tenemos dos ligandos espectadores que son trietilfosfina y otro ligando espectador que es la piridina. Y lo que vamos a hacer es usar la piridina sola o la vamos a metilar acá y la vamos a metilar acá para que cada vez obstruya más la entrada del ligando entrante y vamos a ver qué pasa con la velocidad de la reacción. Cuando este ligando L, entonces, es la piridina, solamente la constante de velocidad es 8 por 10 a la menos 2. Cuando tenemos la 2-metilpiridina, esta acá, por ejemplo, con el metilo en este lado, la constante de velocidad es 2 por 10 a la menos 4, disminuye 100 veces o más la velocidad de la reacción. Y cuando tenemos 2,6-dimetilpiridina, o sea, tenemos los dos metilos acá, tenemos obstrucción por arriba y obstrucción por abajo, la velocidad es todavía muchísimo más lenta, 1 por 10 a la menos 6, fíjense que es 4 o 5 órdenes de magnitud más lento que en este primer caso que la piridina. Eso es también una evidencia muy concreta de que el mecanismo es principalmente del tipo asociativo. El análisis de la estereoquímica de la reacción también nos va a permitir decir en ciertos casos si el proceso es disociativo o es asociativo. En general, en estos casos de los complejos plano-cuadrado, la sustitución es estereorretentiva. El ligando entrante entonces toma la posición del ligando saliente y eso se puede ver en este esquema que está de acuerdo entonces con un mecanismo asociativo. Si fuese disociativo, lo más probable es que tuviésemos como producto una mezcla de cis y trans. Los parámetros de activación, como habíamos visto, también son muy importantes a la hora de determinar si el proceso es asociativo o disociativo. Acá tenemos ejemplos para diferentes reacciones. Entropía de activación son todas negativas y los volúmenes de activación son todos negativos. Esto es típico de procesos asociativos. Acuérdense que los procesos disociativos transcurrían con entropías y volúmenes de activación que eran positivos y los procesos asociativos con entropías y volumen de activación negativos. Y por último nos queda ver ¿qué es el efecto trans en la sustitución en complejos plano-cuadrado? Se observa experimentalmente que los ligandos en posición trans al ligando saliente afectan la velocidad de sustitución. Tomemos como ejemplo este complejo de platino con un ligando A, un ligando B y dos ligandos L, y el ligando entrante lo vamos a llamar E y el ligando saliente va a ser uno de estos dos ligandos L. Si A es mejor director trans que B, ese A va a dirigir la sustitución sobre el ligando L que está trans a A y este es el ligando L que se va a sustituir. O sea que el producto de la reacción es este. En cambio, si B es mejor director trans que el ligando A,
la sustitución va a estar dirigida sobre este ligando L y el que se va a ir es este y el producto de la reacción va a ser este otro. Hay toda una serie de directores trans y hay ligandos que son muchos mejores directores trans que otros ligandos. En general, los ligandos que son buenos aceptores pi y buenos donores sigma son buenos directores trans. ¿Por qué tienen que ser buenos donores sigma y buenos aceptores pi los ligandos para ser buenos directores trans? En general, bueno, hay todavía bastante discusión de por qué de esta serie, pero en general se acepta que los ligandos que forman fuertes enlaces sigma, que son buenos donores sigma con el metal, debilitan el enlace entre el metal y el ligando en la posición trans. Supongamos que A se una fuertemente por un enlace sigma con el platino está comprometiendo sus orbitales y sus electrones para formar este enlace con A y está debilitando acá el enlace con L. Y es por eso que cualitativamente se dice que A puede facilitar la sustitución sobre el ligando L. En cambio, lo que hace un ligando que es aceptor de electrones pi es estabilizar el estado de transición o intermediario pentacoordinado, y eso lo podemos ver en esta figura que sigue acá. Supongamos que tenemos un complejo plano cuadrado, el ligando saliente es el ligando X, el ligando entrante es el ligando Y está entrando por este lado, y entonces acá se forma un intermediario o un estado de transición pentacoordinado. Si este ligando Q es aceptor de electrones pi, se forma un estado de transición que es bastante estable, la energía de activación de ese proceso es pequeña y en ese sentido la reacción ocurre rápidamente. El efecto trans posee muchas aplicaciones en síntesis. Supongamos que partimos de este complejo de platino con 4 cloruros. Acá no están puestas las cargas, esto tendría que tener 2 cargas negativas porque es platino 2, pero para simplificar no tenemos puestas las cargas. Si a este lo ponemos a reaccionar primero con amoníaco, vamos a sustituir en una primera etapa un cloruro, cualquiera de ellos, porque es equivalente que se sustituya a cualquiera de ellos. Supongamos que se sustituye ese y pasamos a tener este producto de esa primera etapa. Si ahora le agregamos nitrito, el producto de la reacción es este complejo que es cis. ¿Por qué? Porque el cloruro es mejor director trans que el amoníaco. Entonces, cuando entra el nitrito, este cloruro dirige mejor la sustitución acá que el amoníaco la dirigiría en este sentido. Entonces, el producto de la reacción es directamente el producto de la sustitución de este cloruro y obtenemos el cis. En cambio, si en lugar de poner primero amoníaco y segundo nitrito, ponemos a este compuesto a reaccionar primero con nitrito para que se sustituya un cloruro y luego ponemos amoníaco, como el nitrito es mejor director trans que el cloruro, el nitrito va a dirigir la sustitución sobre este y el producto de la reacción entonces va a ser el trans. O sea que partiendo de acá, ponemos primero amoníaco y después nitrito, obtenemos prácticamente 100% como producto cis, y si ponemos primero nitrito y después amoníaco, obtenemos prácticamente 100% como producto trans. Esto es muy utilizado en síntesis de complejos y en organometales. Para cerrar con este tema de reacciones de sustitución de ligandos, a modo de ejemplo les voy a mostrar cuán importante puede ser este tipo de reacciones en una situación ambiental. Ustedes recuerdan en la primera clase cuando yo les conté que los elementos de transición estaban siempre formando complejos en el agua, en sistemas biológicos y aún en la fase sólida. Y yo les di este ejemplo de un mineral, la goethita, que es un óxido hidróxido de hierro que está muy presente en los suelos y en los sedimentos de ríos, lagos y océanos. Este mineral es un sólido muy activo. Supongamos que esta sea una partícula de ese sólido, que esta sea la superficie, agrandamos un poco y vamos a ver que en la superficie están todos los complejos octaédricos, el hierro en el centro y los 6 ligandos coordinados al hierro, que son ligandos óxidos o ligandos OH.
Cada uno de estos complejos aquí va a reaccionar como un complejo de hierro en solución acuosa y por lo tanto este hierro aquí va a tener capacidad de sustituir, por ejemplo, este ligando por otro ligando que esté presente en el agua que está en contacto con esta supuesta superficie de la partícula. Hay muchos ligandos en medios acuosos, por ejemplo, fosfato, hay muchísimo, el fosfato es un muy buen ligando. Y el glifosato, miren acá, tiene una estructura, por lo menos de esta punta, tiene el grupo fosfónico que tiene propiedades ligantes muy similares a las del fosfato. Entonces, si en el medio acuoso, en un suelo, hay fosfato y hay glifosato, el fosfato y el glifosato van a estar continuamente compitiendo y formando complejos con los hierros de la superficie de este mineral. Miren, en Argentina, en los campos de Argentina se vierten 160 millones de kilogramos por año de glifosato. Este es un pesticida, y de fosfato, que se lo usa como fertilizante en los campos, se utiliza mucho más, 400 millones de kilogramos por año. Entonces supongamos que en un momento en un campo se esté agregando el herbicida para producir soja, mucho del glifosato va a venir y se va a adherir a la superficie de estos minerales. El glifosato va a formar complejo con el hierro aquí de la superficie y va a estar relativamente inmóvil. Pero al tiempo, cuando el chacarero venga y agregue fosfato para fertilizar, el fosfato se va a intercambiar con el glifosato y el glifosato va a pasar a fase acuosa y se va a movilizar y va a terminar en ríos, en lagos y en los océanos. Entonces es importante estudiar cuán rápidamente se puede movilizar el glifosato, y una manera de estudiar eso es estudiar la velocidad de desorción, la velocidad a la cual sale el glifosato desde la superficie de estas partículas. Esto se puede hacer mediante espectroscopía infrarrojo. El infrarrojo permite ver el espectro del glifosato que está unido a la superficie de estos materiales, y cuando le agregamos alguna sustancia que lo desorbe, lo que va a pasar es que a medida que transcurre el tiempo va a ir disminuyendo la intensidad de las bandas, lo que me va a estar diciendo que el glifosato se está desorbiendo. Acá tenemos un ejemplo donde se lo ha desorbido con arseniato y tenemos la cantidad absorbida en función del tiempo, y ponemos arseniato 1 por 10 a la menos 4 molar, tiene esta cinética de desorción. Arseniato 3 por 10 a la menos 3 molar tiene la misma cinética, y le aumentamos más todavía la concentración de arseniato y la cinética de desorción, de salida del glifosato desde la superficie es la misma. Al parecer aquí no hay efecto entonces de la concentración del ligando entrante. El arseniato acá sería el ligando entrante y el ligando saliente sería el glifosato. Acá tengo una tabla que quizás no puedan ver perfectamente los números, pero se las cuento. Estas son las constantes de velocidad de desorción de glifosato cuando se utilizan diferentes ligandos entrantes para desorber. Fosfato a diferentes concentraciones, citrato a diferentes concentraciones, sulfatos, oxalatos, tiocianato, sustancias húmicas, esta es la materia orgánica que hay en los suelos, y agua. Son todos ligandos que están presentes en medios naturales a diferentes concentraciones. Cuando sacamos las cuentas de las velocidades de desorción y obtenemos el valor de constante de velocidad, fíjense, esto es 5,2 por 10 a la menos 3, 2,7 por 10 a la menos 3, 1,7 por 10 a la menos 3, siempre 10 a la menos 3. Está siempre esto moviéndose en el mismo orden de magnitud. La velocidad de desorción no depende prácticamente del tipo de ligando entrante. Esto es típico de un mecanismo que tiene carácter disociativo. La velocidad depende únicamente de la ruptura del enlace hierro-glifosato, y no importa quién es el que lo va a desorber, el glifosato se desorbe siempre a la misma velocidad. El mecanismo sería, supongamos que tenemos glifosato coordinado al hierro de la superficie, lo primero que ocurre es, como va a ser un proceso disociativo, se va el glifosato, queda
una posición libre de coordinación y en una segunda etapa entra el ligando entrante. ¿Qué significa esto? Ambientalmente indica que el glifosato se va a diseminar en el ambiente siempre a la misma velocidad, casi sin importar qué tipo de sustancia lo desova. Este es un caso típico de estudios que se pueden hacer a nivel ambiental sobre reacciones de sustitución y mecanismos de reacciones de sustitución.